reside en la Ciudad de México, ¿no? O sea, no es como, no sé, o sea, no era algo muy común, ¿no? Entonces, no, pero yo quiero ir ahí. Entonces me dijeron, está bien, cuando te gradúes de primaria, ese va a ser tu regalo, ¿no? Entonces, pues yo era muy ocurrente, la verdad. Y cuando me dicen que sí me van a llevar y todo, yo hice una carta. No le dije a mis papás ni a nadie porque sentía que me iban a decir que eso no se hacía o algo. Entonces yo la hice y hice una carta para Los Pinos porque pedía ir a conocer al presidente porque quería ir a decirle pues que había mucha discriminación en las escuelas y que por favor hicieran algo para que los otros niños no fueran discriminados, ¿no? Y entonces estuvo muy chistoso, pero me acuerdo que un día me hablan a mi casa y preguntan por mí y decían que hablan de Los Pinos, ¿no? Entonces en mi casa todos estaban como asustados, entre que sí era una broma, que sí que pasaba, pero me dejaron contestar y pues sí, era para decirme que me iban a recibir en Los Pinos y pedir que diera mis datos porque querían hablar con mis papás, ¿no? Obviamente pues para asegurar que me iban a llevar, ¿no? Entonces cuelgo y les cuento la historia y todos estaban como, ¿ahora qué hiciste? ¿No? Porque sabían que era muy ocurrente. Entonces, después hablan con ellos y se dan cuenta que sí era verdad y que sí vamos a ir y pues me llevan, ¿no? Entonces voy a Los Pinos y tengo la oportunidad en ese momento platicar con el presidente en ese momento y su esposa y justamente contar un poquito de mi historia y qué es lo que buscaba, ¿no? Y ahí, pues, otra vez tuve esta oportunidad de decir, puedo intentar las cosas aunque parezcan muy complicadas y puedo conseguir un sí. El no ya lo tengo, ¿no? Entonces yo decía, no pasa nada. Si me dicen que no, pues de todas maneras no hay nada ahorita. Pero puedo conseguir un sí. También, pues me fortaleció como esta idea de decir, pues hay espacios donde me pueden escuchar otra vez, puedo ir a tocar puertas. Descubrí como me fortaleció esta convicción de que una de mis causas era trabajar por la inclusión, por la no discriminación, ¿no? Y que eso es muy bonito. Y también, pues, el tema de mi autoestima, mi seguridad, ¿no? Entonces, pues, así seguí mi camino y creo que esta parte es bien importante porque al final todas las personas a veces podemos dudar un poquito de nosotros, ¿no? O a veces alguien más nos puede decir que no, pero es como no quedarnos en esta idea y que no dejar que el miedo, que la incertidumbre o que lo que vemos afuera pues nos domine, ¿no? Obviamente de niños somos más atrevidos todavía, pero pues no habría por qué perder como esta parte, ¿no? Y bueno, entonces llega el cambio regresando a mi historia, ¿no? Llega el cambio a la secundaria. Ahí puedo decir que en la parte social fue más sencillo que en la primaria, pero en ese tiempo pues no había nada de materiales adaptados para secundaria y menos para prepa, ¿no? Y pues necesitaba depender de que alguien me leyera los libros, de poder que escribiera por mí. Me ayudaba la tecnología, sí, pero los libros, por ejemplo, de texto no estaban digitales accesibles, en braille menos, ¿no? Entonces viene el reto cuando viene geometría analítica y demás, venía cómo iba a entender los contenidos si no tenía forma de percibirlo, ¿no? Entonces en la clase explicaban en el pizarrón y ya. Entonces lo que hubo que hacer es que tenía que ir a clases particulares para que ahí me explicaran en relieve y pudiera hacer lo que hacían mis compañeros en clase, más lo que había que hacer de tarea, ¿no? Entonces, pues por parte del sistema educativo no había material adaptado, como les digo, y conseguir ciertas herramientas pues era muy costoso, ¿no? Entonces no podía tener todo esto y entonces pues había que improvisar, ¿no? Entonces, no sé, qué se nos ocurrió una vez que con papel aluminio ahí me podían dibujar las cosas y yo las podía escribir. Entonces a veces era bien frustrante para mí porque hacía toda la tarea y se arrugaba poquito el papel y ya no servía, ¿no? Ya cuando había que entregarlo ya no servía. Entonces para mí era muy estresante y sentía que era injusto porque decía, pierdo el tiempo en la mañana mientras mis compañeros hacen sus clases. Solo estoy ahí sentado, si alguien me ayuda o lo que sea.
Luego, pues yo tenía mis clases extras, que iba a clases de piano, iba a clases de música, iba a clases de natación y demás, y luego tenía que ir a mis clases particulares para hacer lo que habían hecho todos en la mañana, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que yo ya me estaba estresando mucho y pedí a mi familia que me sacaran de la escuela y que me dejaran ir a la escuela abierta, ¿no? Había como miedo porque pues no, ¿cómo? Pero bueno, al final sí lo hicimos y me fui al sistema abierto y ahí pues en la mañana en lo que mis compañeros estaban en clases, yo iba a mis clases particulares para hacerlo de la escuela abierta y para aprender, y en la tarde podía ir a mis clases pues de música o de algo, ¿no? Y cuando termino, pues decidimos volver a intentar en la prepa, ¿no? Entonces me voy a la prepa y viene lo mismo, ¿no? Muchos temas eran visuales y no había materiales, y entonces era siéntate ciertas clases, en unas pues no había problema, pero en otras sí era como sentarme y esperar a que hicieran todo, pero yo tenía que ir en la tarde a hacerlo, ¿no? Entonces, y luego pues llegó el tema, ¿no? De que mis papás me decían, pues es que no pude, o sea, era tiempo, no me daba el tiempo para ir a mis clases de lo que me gustaba, ir a mis clases particulares y pues ir a la prepa toda la jornada, ¿no? Entonces no había ni tiempo ni había el recurso para poderme pagar colegiaturas, clases extras y mis clases que me gustaban, ¿no? Entonces me dijeron, tienes que dejar las clases de música, de deportes para poder terminar la escuela. Y las dejé, un poquito triste, pero las dejé, lo entendí, y entonces después de todas maneras me empecé a frustrar porque también sentía que estaba perdiendo mi tiempo y que estaba haciendo como doble o triple esfuerzo que no era necesario y que no me parecía justo. Entonces volví a pedir salirme de la escuela y volverme a ir a la escuela abierta, y ahí mucha gente me decía, es que no debes de hacer eso, si te vas pues vas a retroceder, no vas a poder lograr cosas, no vas a poder ser exitosa si vienes de este sistema, ¿no? Pero yo decía, no, pero también donde estoy ahorita no estoy avanzando como debería, estoy sufriendo, ¿no? Entonces, pues afortunadamente en mi casa me apoyaron y me fui, y pues podía ir a la escuela en la mañana, a mis clases, y en la tarde pues llevar una vida como, en la medida de lo posible, como los demás adolescentes, ¿no? Y pues ahí no se acaba la historia, porque entonces llega la etapa de ir a la universidad. Ya había aprobado mi examen, pero resulta que en la prepa abierta también había obstáculos, ¿no? También, por ejemplo, me decían, es que no tenemos a alguien que te aplique el examen, pero tampoco podemos permitir que venga alguien especializado a convertirte a, por ejemplo, las ecuaciones, que me las dibujaran en relieve y yo las pudiera hacer, ¿no? Yo decía, ¿por qué? O sea, cuiden que no me hagan el examen, tampoco se trataba de trampas ni que me regalaran calificaciones. Yo quería, igual que las demás personas, que me evaluaran y todo, pero pues consciente de que necesitaba herramientas, ¿no? Y una de las respuestas fue, pues no, no se puede. Si quieres, pues aprende a leer y escribir como los demás, ¿no? Entonces, pues a quién le damos una hoja con los ojos vendados y pedimos que conteste, ¿no? Pero bueno, afortunadamente yo ya había aprendido de mi casa que no tenía que dejar que estos tipos de límites me restringieran, y que tenía que siempre buscar como si, ¿no? Como si abrir estos espacios y como si se reconocieran estos derechos. Entonces, pues yo automáticamente ya empecé, ya me sabía más o menos, pues ya sabía cuáles eran mis derechos, pero también, pues, a ver, yo empecé el tema de sociedad civil, a trabajar en sociedad civil de manera constante, cuando tenía 14 años, ¿no? Por esta misma promesa que me hice, lo primero que realicé a los 14 años fue un intento de investigación sobre el tema de discriminación dentro del sistema educativo, y ya de ahí me empecé a involucrar en asociaciones civiles y demás. Entonces conocía también como instancias a las que me podía acercar. Entonces fui a CONAPRED, fui a las comisiones de derechos humanos, hablé al sistema educativo para pues manifestar mi situación y pedir que se hiciera algo, ¿no?, al respecto, y logramos que pues sí, me aplicaran el examen con los ajustes, ¿no? Entonces pues ya termino esta etapa y me voy a la universidad
donde también hubo muchas barreras. Digo, ahorita estoy tratando de contarles solo algunas, pero hay muchas historias, ¿no? Que me pasan a mí, pero que le pasan a muchas personas. Entonces, en la universidad, desde el examen, ¿no? Que porque había sacado ese puntaje, que seguro alguien lo había hecho por mí, porque pues no podía ser que alguien con discapacidad lo lograra. Luego tuve una maestra que el primer día de clases me separó de los compañeros, no me dejó usar mi computadora adaptada y pues empezó a escribir todo en el pizarrón y dijo, bueno, necesito que hagan esto, y se fue. Pero yo no podía preguntar porque yo estaba aparte. Entonces, cuando llega, yo le pregunto, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, pues habla a tus papás. Y yo decía, ¿pero por qué? Es que, pues yo no entiendo a qué vienes a la escuela, me decía, ¿no? Y si tú quieres estar aquí, pues tiene que venir tu mamá o tu papá. Cuando la persona que había decidido ir a la escuela, pues fui yo, cuando no tendría por qué venir alguien, y también quizá no podría, hay muchas personas que no puede que alguien las acompañe, ¿no? Entonces, igual, pues ya me sabía el caminito y busqué la manera de pues que esto no siguiera pasando, ¿no? Y bueno, justamente aquí es bien importante hablar un poquito de esto, porque a veces se cree que cuando una persona con discapacidad logra algo es porque es como espectacular, pero no, realmente es que hay tantas barreras que muchas personas que tienen las habilidades no cuentan con las herramientas para lograr desarrollarse, y entonces sus caminos se ven afectados, ¿no? Y ahí yo agradezco que he tenido muchas de las herramientas que se han necesitado, obviamente no todas, pero muchas sí, y que me han permitido estar donde estoy ahora, ¿no? Después pues estuve estudiando 2 carreras al mismo tiempo. Estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California y Sociología en la UNAM, y aparte trabajaba pues en proyectos sociales, ¿no? De manera voluntaria, sobre inclusión, sobre derechos humanos, ¿no? Y entonces ahí también venía este tema, ¿no? De que escuchaba a muchas personas que me decían, no, es que estás mal porque haces tantas cosas, o cómo se te ocurre estudiar 2 carreras, ¿no? No vas a poder, eso no es así, ¿no? Muchas cosas, pues, que pudieran ser limitantes, ¿no? Y yo les escuchaba, y también ahí me llevó a decir, pues yo lo quiero intentar, ¿por qué no lo voy a intentar, no? Y ahí aprendí, bueno, yo lo asumí como un aprendizaje, y llegué a una conclusión que decía, a ver, tengo que aprender a escuchar, pero a determinar con qué me quedo y con qué no, y cómo también puedo sumar y tomar mi propia decisión, ¿no? Entonces yo decía, muchas de las personas que me están diciendo algo son personas que ni siquiera lo han intentado, que solo dicen que no, o que está mal por inercia, ¿no? O a veces ni siquiera te lo dicen, y a veces el entorno te ha dicho, no, pues si esta persona... Entonces, lo importante aquí es no quedarte con eso y saber que siempre puedes intentar lo que quieres, que no siempre se va a lograr, pero si no lo logras, por lo menos sabes que lo intentaste y que diste todo lo que estaba en ti, y que va a haber cosas que a veces no van a estar en tus manos, pero al final tuviste como esta satisfacción, o por lo menos una experiencia o un aprendizaje. Y también, pues no es fácil, hay que esforzarse mucho y se puede lograr, y cuando se logra, pues qué bueno, qué padre, ¿no? Qué satisfacción y qué bonito. Y bueno, en la sociedad civil también aprendí mucho, porque les digo, empecé a los 14 años, entonces pues de pronto estaba como entre personas mucho más grandes que yo, ¿no? Y era como, ¿quién te va a hacer caso, no? Eres joven, eres una persona con discapacidad, y sí, pues de pronto era complicado cuando iba a tocar puertas, cuando llegaba con un proyecto, ¿no? Que realmente vieran que lo estaba haciendo en serio, pero había personas que sí lo tomaban con la seriedad, que sí me impulsaban, que sí me apoyaban, que sí confiaban como en estas ideas, y entonces era, sí, eres joven, va a haber muchas personas que no te escuchen, pero va a haber otras que sí, entonces hay que intentarlo y hay que valorar, y también aprendí mucho a agradecer a las personas que confían, que apoyan, que esto lo seguí como fortaleciendo, ¿no? Como este sentido de pertenencia, pero también la parte de gratitud, ¿no? Y demás, de valorar, ¿no? Entonces, así empecé, estuve participando en foros, en espacios, de docentes, en foros de consulta, ¿no? A los 18 años estuve como consejera
miembro del Consejo Consultivo de la Procuraduría de Derechos Humanos de mi estado, pero también participaba en consejos, en comités ciudadanos, en consejos sobre juventudes, sobre personas con discapacidad, ¿no? También, como a los 18 años, empecé un proyecto. A mí me encantan los libros y siempre era algo de lo que sentía que estaba excluida y de lo que yo quería formar parte, ¿no? Entonces, siempre necesitaba que alguien tuviera tiempo para leerme, escuchar, y si yo me distraía pensando en algo, ya se me fue un pedacito de la historia, ¿no? Entonces, yo decía, pues, ¿por qué? ¿Por qué no puedo tener acceso a los libros como las demás personas, ¿no? Los libros en braille eran bien poquitos, al imprimir uno en braille era muy costoso, y en audio había como una oferta sumamente limitada, ¿no? Antes la tecnología no estaba tan al alcance de poder tener más libros accesibles. Ahora ya hay muchísima más oferta, ¿no? Entonces, mi proyecto que inicié ya como más en forma y de manera personal, que era como la creación, era generar un espacio de biblioteca donde hubiera principalmente material en audio, y que esta fuera itinerante, ¿no? Para poder llegar justamente también a comunidades que han sido más marginadas, ¿no? Zonas rurales y demás. Y yo quería hacer libros en audio, pero también leyes para que conocieran sus derechos, pero también material muy importante como de protección civil, de salud, que pudiera incluso salvar la vida de las personas, ¿no? Obviamente me enfrenté por ejemplo, el tema que yo no había contemplado, ¿no? La falta de experiencia, derechos de autor y demás, ¿no? Pero bueno, se hizo lo que se podía, y esto me llevó a que recibiera reconocimientos, que por ejemplo fue el Premio Nacional, Estatal y Municipal de Juventud, un premio como Mujer Distinguida de mi municipio, pero para mí esos reconocimientos también no fue como, ay, sí, lo logré, era más bien como una responsabilidad más de decir, tengo que seguir con esto, pero haciendo las cosas cada vez lo mejor que pueda, pero también tengo que corresponder, ¿no? Y sí es bonito como decir, ok, lo que estoy haciendo no está tan mal, ¿no? Porque a veces era como la duda, el esfuerzo está valiendo la pena, iré por el camino correcto, ¿no? El miedo porque pues estaba pequeña, digo, si estoy pequeña en comparación a muchas personas que están aquí, entonces me falta mucha experiencia, ¿no? Y obviamente es un camino en el que todos los días sigo aprendiendo, y que pues inició como en un segmento, pero ahora me he dado cuenta que hay mucho más necesidades, y mi causa también se ha incrementado, ¿no? Al tema de niñez, adolescencia, juventudes, discapacidad, mujeres, ¿no? Y el tema de educación para todas las personas, ¿no? Inclusiva y de calidad, ¿no? Entonces, pues de ahí seguí, terminé mi carrera, y empezó el tema de buscar trabajo. Ya había buscado antes, pero no había tenido suerte. Pero cuando iba a terminar mi carrera me dediqué de manera así muy constante y a no rendirme, ¿no? Entonces dije, a ver, todo el mundo me decía, uy, que te den trabajo, está bien difícil, ¿no? Había quienes decían, pues si a otras personas no les dan, ¿no? O necesitas tener a muchas personas que te conozcan y que te ayuden, y necesitas tener... Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo necesito intentar, y yo quiero trabajar, entonces quiero ser una persona productiva, quiero ser autónoma, ¿no? Entonces empecé a hacer proyectos en áreas donde yo pensaba que podía y que me gustaría trabajar, y empecé como a buscar presentarlos, ¿no? Y me decían, nadie te va a recibir. Obviamente iba con muchísimo miedo, ¿no? Yo creo que todas las personas hemos sentido ese miedo alguna vez en nuestra vida, y es pensar, ¿es válido sentir las emociones, la tristeza y el miedo, y dejar como este espacio? Pero lo que no es como ahí quedarnos y por sentir esto no seguir adelante, ¿no? Entonces, y es más bonito cuando a pesar de este miedo logras hacerlo, uy, por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces yo iba, y entonces por fin en algún lugar que sí me dieron la oportunidad, pues presenté y dije, bueno, y me dijeron, está muy bien. Y sí, la verdad, de pronto tanto que escuchaba, sí decía, pues a lo mejor es verdad, ¿no? A lo mejor no me dan trabajo, pues no puedo desaprovechar la oportunidad. Pero entonces yo dije, bueno, puedo ser voluntaria, ¿no? Y yo decía, donde me reciban, me voy a ofrecer como voluntaria al principio. Y dije, ok, si les gusta, pues que me contraten, y si no se puede que me contraten, pues cuando menos que me den una carta de recomendación para pues tener un poquito de experiencia que pudiera acreditar, ¿no? Pero resulta que me dicen desde el primer día que si no me quería quedar a trabajar ahí. Obviamente fui muy feliz,
¿no? Al recibir esta información y esta oportunidad que me dieron, que siempre voy a agradecer. Y pues ya empecé mi camino laboral, ¿no? Pero no dejé el tema social, ¿no? Porque al final es parte de algo que me gusta y que me motiva y que es pues parte de mi historia de vida, ¿no? Entonces seguí con charlas, con actividades. Cuando empecé a estudiar las dos carreras, mi objetivo siempre había sido poder hacer una investigación sociológica para buscar la aplicación jurídica y presentarla a quien en ese momento estuviera en gobierno, en el Congreso, y buscar que hicieran las reformas necesarias, ¿no? O por lo menos proponerlo. Yo decía, si no me escuchan, cuando menos yo ya hice lo mío, ¿no? Y entonces, pues en un colectivo que estoy empezamos, propuse, ¿no? Bueno, primero lo propuse cuando hubo una convocatoria como para hacer un parlamento juvenil. Después en este colectivo no decía, no voy a desistir. Entonces ahí propuse en el colectivo que hiciéramos como una iniciativa ciudadana, ¿no? Me apoyaron y fue lo que hicimos, fue una iniciativa ciudadana para reformar las leyes locales de educación y de personas con discapacidad. ¿Para qué? Para que existieran medidas para garantizar la educación inclusiva a jóvenes de educación media y superior, jóvenes con discapacidad. Logramos que se aprobara, entonces no fue una investigación sociológica como tal, pero al final mi sueño como de poder aportar algo al poder legislativo desde la sociedad civil se logró, ¿no? También me tocó, dentro de mi etapa todavía estudiantil, organizar los primeros foros estatales sobre discapacidad visual aquí en mi estado y hablar de diferentes temas, ¿no? Después seguí haciendo actividades como cenas, comidas a oscuras para concientizar a la parte empresarial, pero también a servidores públicos, ¿no? Actividades artísticas que promovieran la inclusión y que al mismo tiempo acercaran el arte y la cultura a personas con discapacidad, como buscar que tuvieran dos enfoques, ¿no? Y que fueran a todas las discapacidades, no nada más a la visual, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, hicimos unos concursos de dibujo para involucrar infancias, ¿no? Y lo más reciente fue un libro que hice con otra joven, que fue para promover la cultura de paz, ¿no? en las niñas y niños con y sin discapacidad, y el cuidado a su entorno, a la naturaleza. También buscamos como estos mensajes y a reconocer, que es algo bien importante para mí, el reconocer que todas las personas somos diferentes, pero que eso está bien y que la diferencia, la diversidad de personas nos enriquece, ¿no? Como integrantes de una comunidad, y que todas somos personas valiosas, que todas podemos aportar algo y que nos podemos ir complementando, ¿no? Desde las diferencias de cada una de nosotros, ¿no? Entonces, para mí esto es lo más importante, el reconocernos como personas valiosas, pero también pues pensar en que estos mensajes vayan llegando a las generaciones que vengan. Yo tengo 4 sobrinos y yo anhelo que vivan un entorno mejor que el que está ahora, ¿no? Y que tengan las herramientas para enfrentarse a sus realidades. Creo que pues la realidad de mis abuelos, de mis bisabuelos es distinta a la de mis papás, a la mía y la que viene también, y cada vez necesitamos que tengan las herramientas necesarias y que sean personas que confíen en ellas, y espero pues dejar un granito de arena para mi entorno en general, pero también especialmente pues para mi familia, ¿no? Para que estos niños pues crezcan y que puedan encontrar en mí algo bueno, algún ejemplo, dejar algún aprendizaje, y que ellos a su vez a las generaciones que vengan después. Y creo que de eso se trata la vida, ¿no? De construir nuestra propia historia de vida sin dejar que ciertas cuestiones ajenas nos puedan limitar, pero también reconocer lo que podamos rescatar de quien venga antes de nosotros, y sobre todo tener este impulso y esta satisfacción de poder decir en algún momento que hicimos algo por las generaciones venideras, ¿no? Entonces, pues agradecerles el tiempo, la atención, para escucharme y para conocer esta historia. Muchas gracias.